información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, amigos. Este día, martes 29 de abril, en Quito, se reunió el Consejo Nacional de Empleos y Salarios, que agrupa a los representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. En este marco, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó una propuesta de reforma a la jubilación patronal, con la que de forma inmediata hubo pronunciamientos por parte de los gremios laborales. Precisamente queremos conocer esta postura y para ello hemos invitado a Marcela Arellano. Ella es presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS, para hablar de esta nueva iniciativa de reforma, en este caso, en lo que tiene que ver con la jubilación patronal. Marcela, bienvenida, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis. Un gusto saludarle a usted y a toda su audiencia en este día frío. Amaneció lloviendo y por eso no logré llegar hasta el estudio. Efectivamente, el día de ayer hubo una reunión, la primera sesión del año del Consejo del Trabajo y Salarios, donde la CEOLS tiene un asiento. Y allí se presentó un proyecto de reforma a la jubilación patronal. De lo que nosotros observamos, el documento nos fue entregado el día de ayer, por lo tanto no se podía aprobar un documento que no teníamos conocimiento y que no ha sido socializado entre las bases de las organizaciones sindicales. Lo que observamos de este documento, uno, que no es jubilación patronal. Sin embargo, que se plantea una reforma a la jubilación patronal, la propuesta de la ministra es la creación de un fondo de ahorro común, en donde tendrían aporte trabajadores y empleadores. Pongamos un poco en contexto entonces, Marcela. Se busca reformar el artículo 216 del Código de Trabajo. La jubilación patronal, como se la entiende actualmente, incorpora este rubro o este fondo en donde el aportante es el empleador. Esto es precisamente lo que se busca modificar, de manera que ya no solo el empleador aporte a este fondo, sino los propios trabajadores. Esa es parte de la propuesta. Sí, fíjese lo que dice, estimada Belkis. Jubilación a cargo de los empleadores, artículo 216. Los trabajadores que hayan estado por 25 años o más, que hubieran prestado servicios continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores. Esto es la jubilación patronal. Sí, este artículo existe desde que se creó el Código de Trabajo. Sin embargo, ha habido algunas modificaciones en tanto a sentencias que ha dictado la Corte, esas han sido las modificaciones, pero el sentido, el principio de la jubilación patronal es precisamente una entrega de recursos económicos al trabajador por parte del empleador. Lo que propone la ministra no es jubilación patronal. Lo que propone la ministra es eliminar la jubilación patronal y crear un fondo de, jubilación. de ahorro mutuo, ¿no es cierto? Donde aportan empleadores y aportan trabajadores. Nosotros observamos que lo interesante de esta propuesta es que el aporte inicia a partir de que ingresa el trabajador, de que inicia la relación laboral. ¿Cierto? Una vez que inicia la relación laboral, estos recursos tienen que ser entregados a un fondo común en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, esta propuesta se empata con el proyecto de reforma que nosotros presentamos a la Asamblea Nacional y que está en discusión. Está ya, me parece que en el artículo 100 y pico, ¿no? Ya está tratándose, se está abordando este proyecto de reforma. Y en la jubilación patronal, lo que nosotros planteamos es, desde el inicio de la relación patronal, desde el inicio de la relación laboral, el patrono tiene que aportar a un fondo igual que está anclado al Seguro Social que permita al trabajador contar con un fondo de jubilación patronal una vez que
tenga 25 años, independientemente del empleador al que haya servido. ¿Cuál es la reforma aquí? Que en el Código del Trabajo actual es en un solo empleador. Un solo empleador tiene que entregar 25 años o más laborando en una misma empresa. Así es, así es. Y de ahí que ha surgido una justificación para presentar esta propuesta, Marcela, porque hay una realidad. Muchos trabajadores pasan años laborando para una empresa, para una institución, y se acercan a los 19, 20 años y de pronto son despedidos. ¿Para qué? Para evitar precisamente por parte del empleador el pago de esta jubilación patronal. Eso es una realidad que está sucediendo en nuestro país. Efectivamente, nosotros conscientes de esta realidad que ocurre sobre todo en el sector privado, Correcto. ocurre donde no hay sindicatos, ¿sí? Se acercan a los 19 años, se acercan a los 20 años y los trabajadores son despedidos de las empresas los empleadores lo hacen para evadir este derecho al que tienen acceso los trabajadores. ¿Cómo Entonces, corregirlo? para evitar estos despidos, lo que nosotros planteamos es que se cambie la modalidad. Ahora el Código de Trabajo dice que el empleador está obligado a tener un fondo, a guardar los recursos para asegurar la jubilación de sus trabajadores, ¿sí? Ahora lo que decimos, este fondo no puede estar en manos de los empleadores porque no guardan simplemente, porque lo ponen como gasto. Como Lo que hay inversiones. que hacer es entregar al IES, ¿sí? Ujú. En un fondo. Entonces, tenemos primero la reflexión, el antecedente creo que es el mismo, si tanto la ministra de Trabajo como nosotros planteamos que es necesario asegurar que tengan el derecho todos los trabajadores, estandarizar el derecho, ¿sí? Y para eso se hace este ahorro desde el inicio de la relación laboral en un fondo que esté en el IES. La diferencia que tenemos es que nosotros planteamos una reforma a la jubilación patronal. La ministra lo que hace es cambia la figura, no es jubilación patronal, es un ahorro mutuo. Entonces, eso tenemos que debatir en las centrales sindicales. Tenemos un mes para la socialización, para la identificación de cómo procederíamos, etcétera. Y tenemos 3 meses para la discusión tripartita en el Consejo del Trabajo y Salarios en mesas técnicas. Marcela, entonces quiere decir que una vez que concluyan estas mesas y que se llegue a un acuerdo en el contexto del Consejo, es que la iniciativa debería, digamos así, presentársela ante la Asamblea Nacional para el trámite correspondiente. ¿Esa sería la Efectivamente. lógica? Así es. Primero va a haber un proceso de socialización, de toma de posturas al interior de las organizaciones sindicales. Posteriormente se instalarán las mesas. Nosotros en las CEOLS y el FUD, recomendaremos personas que vayan a esas mesas técnicas y obviamente después de 4 meses se producirá, sí o no, una reforma consensuada. ¿En qué no cederían, no cederían ustedes? ¿Cuáles son aquellos puntos en los que ustedes no van a ceder respecto de la propuesta tal y como está planteada ahora mismo por parte del gobierno? Yo no me atrevo a poner mi postura personal. Mi postura personal es que aquí se pierde un derecho, Ujú. que los 400,000 trabajadores que ahorita están recibiendo la jubilación patronal, esos serían afectados, ¿no? A mí me sorprendió sobremanera la postura de los dirigentes de la CUT. Todos representan a organizaciones del sector público y son precisamente los trabajadores del sector público los que sí reciben jubilación patronal, pero todos estaban de acuerdo con la reforma de la ministra y la reforma de la ministra propone eliminación de la jubilación patronal y la creación de un fondo, la sustitución de un fondo de ahorro común. Entonces, yo no me atrevo a poner mi postura personal. Yo voy a socializar primero en las CEOLS, a tener un debate con la asesoría de los abogados laboralistas, pero también con la dirigencia de la Confederación. Nosotros seguramente vamos a entrar a una junta ejecutiva a analizar la situación. De allí vamos a intervenir en el Frente Unitario de Trabajadores y será el Frente Unitario de Trabajadores el que asuma una postura de aprobación o no. Yo les recuerdo que cuando entré al Consejo del Trabajo y Salarios, precisamente entré por una delegación del Frente Unitario de Trabajadores. Por eso yo tengo que consultar con los compañeros dirigentes de las centrales sindicales que están en este espacio.
Pero entonces lo que se evidencia es que hay alguna postura dividida a la interna por parte de las organizaciones sindicales. ¿Es así? ¿Se han reunido para tomar una postura conjunta a propósito de esta iniciativa? La CUT está a favor de la eliminación de la jubilación patronal. Ayer lo dijeron. Les pareció interesantísimo la propuesta, ¿no? De inicio. Entonces, obviamente, allí hay una postura de la CUT que es ampliamente patronal, Ujú, que pretende la eliminación de la jubilación patronal y nosotros, por ujú. otro lado, que vamos a debatir el tema, ¿no? El Frente Sobre, Unitario debatirá. sobre el cálculo para estas aportaciones, ¿ese también será materia de análisis al interior de estas mesas técnicas? ¿Cómo sería el cálculo no solo de las aportaciones, sino también del monto mensual que recibiría el trabajador? Nosotros vamos a verificar porque en la disposición transitoria del proyecto de reforma presentado por el Ministerio de Trabajo al Consejo, plantea que el IE se pronuncie en 180 días. Por lo tanto, si el IE se pronuncia en 180 días, tampoco tendríamos posibilidades de en 4 meses presentar la reforma, porque tendríamos que esperar a la información del IES. A este estudio actuarial que le correspondería hacer al IES. Así es. ¿Mm? Marcela, en este sentido, ¿cómo mira ustedes, cómo mira usted o cómo miran ustedes el futuro de esta iniciativa, tomando en cuenta estos tiempos, tomando en cuenta las diversas posturas, estas mesas, de la cual se espera que surja una postura unificada, digamos, en el sentido de que se respeten los derechos de los trabajadores y no sea regresiva justamente en derechos? Sí, yo quiero retomar las palabras de Poveda, ex ministro de Trabajo, y él muy claramente decía que la reforma no puede ser de carácter regresivo. Nosotros lo que observamos es que es de carácter regresivo. Han iniciado con un proceso de reforma de precarización laboral precisamente con la jubilación patronal. Esa es mi postura a partir de la jubilación patronal. Este gobierno de carácter empresarial, bananero, vinculado con el sector de la agroindustria, del sector minero, provocará cambios importantes. Le recuerdo que la agenda del gobierno, de este gobierno, de los empresarios, siempre ha sido reducir los derechos. Los derechos para ellos son una carga, no son la posibilidad de desarrollar el Ecuador. No están pensando en el Ecuador, no están pensando en el desarrollo de los ecuatorianos, están pensando en sus bolsillos y en acumular más dinero. Entonces, allí hay una postura claramente en oposición, estamos en veredas opuestas, las centrales sindicales, el Frente Unitario de Trabajadores tendrá que hacer todas las acciones necesarias para defender los derechos que hasta ahora se han ganado. Las horas de trabajo, la estabilidad laboral, el seguro social, los servicios públicos, asegurar que haya condiciones de vida digna en este país que se están destrozando a diario. La delincuencia, la falta de presupuesto para los servicios básicos, el quema-importismo del gobierno es evidente, lo demostró en el año y medio pasado. Y obviamente eso tendremos que enfrentar. Nosotros vamos a un 1 de mayo con mucha adversidad, con un escenario mundial muy complejo, Ujú. con un escenario nacional aún más complejo, porque el Ecuador cada vez se reprimariza la economía, el tipo de mano de obra que se necesita es poco calificada y por lo tanto van a presionar hacia la reducción de los costos de la mano de obra y eso significa eliminar derechos. Ese es el panorama que tenemos en el Ecuador. Nosotros vamos a apuntalar y hacer todas las acciones necesarias que se requieran para defender el trabajo digno, ¿no? Y evitar que se disminuyan los derechos. Precisamente, Marcela, y lo último, con esto cierro, porque yo le planteaba esa pregunta, porque al final del día esta propuesta de reforma pasará a la cancha de la Asamblea Nacional. En mayo próximo, el 14 de mayo, estrenamos una nueva asamblea por los próximos 4 años y será esa nueva asamblea la que tenga en sus manos el tratamiento de esta iniciativa. Conocemos ya la conformación de esta nueva legislatura y ya se habla de estas mayorías justamente para la aprobación de leyes. Entonces, yo lo que creo es que más allá de estos diálogos que se tendrán en estas mesas, el proyecto irá a la Asamblea Nacional y ahí se definirá.
Efectivamente, tenemos una asamblea que es adversa a los derechos. Hay mucha gente, ya hemos tenido discusiones, se han repetido asambleístas. Estos asambleístas llegan nuevamente con una posición antiderechos, ¿no? Asambleístas de ADN, asambleístas que pertenecen a las bancadas de derecha, y tendremos una composición con una mayoría en donde el gobierno controle la asamblea, intente controlar el poder judicial, y tendremos un gobierno absolutamente autoritario. Esas son las condiciones a las que nos enfrentamos, pero la movilización, la lucha siempre ha enfrentado al autoritarismo, yo recuerdo el Frente Unitario de Trabajadores nació precisamente en momentos de dictadura, en momentos de regresión y de ataque a la democracia. Y es el Frente Unitario de Trabajadores con la población en general, con los actores políticos, los que lucharon para asegurar democracia en el Ecuador. Ahora estamos en un escenario también difícil y probablemente sea el Frente Unitario de Trabajadores, las centrales sindicales, los movimientos sociales, los que aseguremos que se respete la democracia, que se respete el Estado de Derecho, que se respeten los derechos humanos, el medio ambiente, el trabajo digno en el Ecuador. Esas son, digamos, el escenario en el que estamos, y hay que enfrentar ese escenario con decisión. Marcela, muchísimas gracias por estos minutos para esta entrevista. Un abrazo, les invitamos a todos a un 1 de mayo unitario, un 1 de mayo que reclama derechos sobre todo y una sociedad con justicia social. Gracias, Belkis, que tenga un muy buen día. Un gran día también para usted. Ha estado con nosotros Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, amigos. Tiempo de una pausa. Ya seguimos con más información.